Os agradecemos vuestra puntualidad y vamos a comenzar nuestra reunión de fin de semana y lo haremos entonando el cántico número 129. Y el tema no lo tengo aquí. Servimos con aguante. En cuanto a aguantar la persecución, va a ser el tema que nuestro hermano Óscar Martínez nos va a hablar. Así que prestémosle atención. ¿Por qué hablar de la persecución? Un tema que parece desagradable. Pues desde luego no vamos a hablar durante los próximos 30 minutos de la persecución porque tengamos un interés mórbido en los detalles de la persecución, ni tampoco para coaccionar a nadie con el miedo. Vamos a hablar de la persecución para tener un punto de vista equilibrado en cuanto a esta. Como los humanos no somos brillantes en muchas ocasiones con el equilibrio,
sería fácil ver la persecución de una manera extremada por cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, alguien pudiera pensar, no hay que preocuparse de la persecución. ¿No servimos a Jehová y Jehová nos va a ayudar si hay persecución? Pues no te preocupes, Jehová lo hará cuando la persecución venga y no tienes que hacer nada de tu parte. La otra opción, el otro extremo, sería el contrario. Pensar que, si viene persecución, qué terrible será eso. ¿Saber, podré aguantarla? ¿Qué hay si me atacan a mí o atacan a mis hijos? Y llegar a desarrollar un temor mórbido hacia la persecución. Así, con la idea de tener un punto de vista equilibrado en cuanto a la persecución, es que vamos a hablar de este tema. Aguantemos la persecución. Vamos a analizar 4 ideas. La primera, vamos a ser perseguidos. No es una posibilidad, no es una opción, tal vez. Todos vamos a experimentar persecución. 2, la persecución puede adoptar diversas formas. 3, ejemplos de ayer y de hoy de fieles que aguantaron la persecución. Y 4, es tiempo de prepararnos para cuando venga la persecución. Veamos la primera de las ideas. Todos los que están en asociación con Cristo Jesús van a ser perseguidos. Vayamos a la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12 dice lo siguiente. El apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo bajo inspiración, dijo lo siguiente. De hecho, dice Pablo, todos los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Pues la idea está clara. ¿Queremos vivir en devoción piadosa, con un enfoque espiritual de nuestra vida, en asociación con Cristo Jesús? Sí. ¿Y cuántos de esos van a ser perseguidos? Pues Pablo dijo bajo inspiración, todos los que desean eso van a ser perseguidos. Así no querríamos pensar que en nuestro caso va a ser una excepción. En algún momento, o bien ahora o en el futuro, todos vamos a experimentar persecución. Recordemos también las palabras de Jesús, cuando el apóstol Pedro le preguntó, nosotros hemos dejado todo, ¿qué habrá para nosotros? Jesús les dijo, no se preocupen, recibirán el céntuplo, casas, padres, madres, hermanos, con persecuciones y en el sistema de cosas venidero, vida eterna. Pues está claro, igual que recibimos bendiciones como resultado de ser cristianos, cosas que agradecemos, los padres, las madres, la buena asociación, en el pack también va que vamos a experimentar persecución. Pues esa es la primera idea, que vamos a experimentar persecución sin duda. La persecución, la segunda, puede adoptar diversas formas. A menudo cuando se habla de persecución pensamos solo en un hermano o hermana tras las rejas de una prisión, privado de la libertad, hasta golpeado físicamente y maltratado, pero eso es simplificar el concepto. La persecución puede asumir muy diferentes formas. En algunos casos es esa, pero no es la única. Por ejemplo, muchos hermanos están experimentando persecución en la forma de abuso verbal, burlas e insultos. Y eso es un tipo de persecución. Tenemos muchos hermanos y hermanas que viven en hogares divididos y experimentan eso. Un tipo de persecución que tal vez es de las más difíciles de encajar y aguantar. ¿Por qué? Porque no viene de personas desconocidas, sino de personas a las que queremos. Cuando predicamos de casa en casa y alguien tiene un trato vejatorio, se burla de nosotros, nos insulta, pues rápidamente pasamos página porque esa persona no ocupa un lugar en nuestra vida. Pero ¿qué hay si esa persona es nuestro cónyuge, nuestro padre, un hijo? Y tenemos que aguantar por tiempo y tiempo ese tipo de persecución. Comentarios de burla, de desprecio cuando regresamos de la reunión o dedicamos tiempo a estudiar y predicar. Ese tipo de persecución no es fácil de aguantar. ¿Cómo la aguantamos bien? Pues manteniéndonos leales, siendo fieles a Jehová, no tirando la toalla, porque eso transmitiría al familiar que no acepta la verdad que a fin de cuentas la verdad no es tan importante. Un poco de presión de su parte y ha logrado que cedamos. Así, manteniéndonos fieles y también, desde luego, no vengándonos, no usando el mismo trato que usan para con nosotros. Así, aunque alguien en nuestro hogar, en nuestro entorno familiar, nos trate de esta manera, una forma de persecución la aguantamos cuando permanecemos leales y no devolvemos mal por mal.
El apóstol Pablo indicó esto cuando escribió a los cristianos de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 12 y versículo 10. Interesante el comentario que hizo aquí el apóstol. Pablo dijo, según a los Corintios 12:10, por lo tanto me complazco en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones y dificultades por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Evidentemente, Pablo no quería decir con esto que estaba encantado de la vida, de experimentar persecución, pero tenía las ideas claras. Recordaba que la persecución era como resultado de seguir a Cristo y que cuando era débil, entonces era poderoso. Un segundo aspecto de la persecución que se cita en este discurso, dificultades económicas. En ocasiones la persecución hace que la economía de uno cambie. Muchos hermanos que han sido perseguidos a través del tiempo han perdido todo cuanto tenían en sentido material. Una injusticia, ciertamente, pero se han visto privados de su casa en ocasiones, de su trabajo, de sus ahorros, como consecuencia de la persecución. Y ahí uno pudiera desequilibrarse, incluso amargarse y pensar, pero bueno, ¿cómo me han podido quitar todo el esfuerzo de una vida como resultado de la persecución? Eso nos hace pensar también en el apego que tenemos a las cosas materiales. Si eso ocurriese, está ocurriendo, hermanos, en algunos lugares del mundo, que se están viendo privados de cosas que son suyas legítimamente. La actitud que Pablo comenta es la de 1 Corintios capítulo 4, versículos 11 al 13. No tener excesivo apego a las cosas materiales hará que si experimentamos ese tipo de persecución no nos desequilibremos ni nos amarguemos contra Jehová. Dice el versículo 11, hasta la hora actual continuamos padeciendo hambre y también sed, y estando escasamente vestidos, y siendo maltratados, y estando sin hogar, y afanándonos, trabajando con nuestras propias manos. Cuando se nos injuria, bendecimos. Cuando se nos persigue, lo soportamos. Cuando se nos infama, suplicamos. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, el desecho de todas las cosas hasta ahora. Si no percibimos aquí en Pablo una actitud de amargura como resultado de haberse visto privado de cosas a las que tenía perfecto derecho. Así que querríamos tener una actitud adecuada y si en un momento concreto, como resultado de la persecución, nos viésemos privados de nuestra casa, de nuestro trabajo, del dinero que legítimamente hemos conseguido durante muchos años, al final recordaríamos que lo más importante es nuestra relación con Jehová, aunque lamentemos que se nos quiten esas cosas, actitud que están teniendo nuestros hermanos en Rusia o en otros lugares cuando se les ha privado de aquello que era y es legítimamente suyo, han continuado sirviendo a Jehová. Y un tercer aspecto tiene que ver con el sufrimiento físico. Pues es verdad, en ocasiones la persecución implica que se nos quite la libertad, que acabemos en una cárcel y tal vez en ocasiones sufrir severo maltrato. Algunos hermanos se han preocupado mucho en cuanto a esto y han pensado, si eso me ocurre a mí, peor. Si le ocurre a mi esposa o a mis hijos, ¿aguantaré yo eso? Golpizas, tortura psicológica o tortura física. Fue muy interesante lo que la Atalaya comentó al respecto cuando dijo lo siguiente: no es prudente desarrollar temores mórbidos, siniestros en cuanto a pruebas futuras y pensar largamente en ellas. Tampoco es sensato atormentarse con pensamientos acerca de las cosas perversas que el enemigo pudiera hacerle al pueblo de Dios algún día. Más bien, el cristiano demuestra su lealtad a Dios día por día. La oposición que los apóstoles aguantaron no fue simplemente persecución directa de naturaleza violenta. La idea es, pues, no complicarnos la vida. ¿Nos enfrentaremos en el futuro a sufrimiento físico como consecuencia de la persecución, quizá en la gran tribulación o sus aledaños? Pues tal vez. Pero meditar morbosamente, de manera siniestra, en lo que tal vez pudiera ocurrir y si yo lo aguantaría, no nos va a ayudar. Lo que sí estamos seguros, como tantos hermanos han comentado a través del tiempo, es que cuando se han enfrentado a ese tipo de persecución, han percibido la mano de Jehová. Hasta algunos han comentado que notaron los primeros golpes, pero que después parece como si hubiesen experimentado cierto tipo de acolchamiento que les hacía no sentirlos.
sin duda Jehová les ayudó. Ese tipo de persecución pudiera dejarnos perplejos en el momento, no es agradable, pero desde luego Jehová nos ayudará para poder aguantarla. Así hemos visto que la persecución puede adoptar diferentes formas. No solo es persecución ser esposados y acabar esta noche durmiendo en una cárcel y ser sentenciado a una larga condena de prisión. Persecución es lo que muchos hermanos experimentan en la escuela, en el trabajo, con abusos y vejaciones por ser siervos de Jehová, y lo que muchos hermanos y hermanas experimentan también en hogares divididos por años y por décadas. Una oposición difícil, y querríamos sin duda animar y dar mucho encomio a estos hermanos. La tercera idea, ejemplos de ayer y de hoy de fieles que aguantaron persecución. Pues claro, eso nos anima mucho. El pensar que los ejemplos que hay en la Biblia de personas que aguantaron persecución son ejemplos no de superhombres o supermujeres, porque si ese fuese el caso, en vez de animarnos nos deprimiría. Pensaríamos, claro, Pablo aguantó eso, Timoteo, Jeremías, Ezequiel, pero claro, ellos eran perfectos, personas de una talla espiritual enorme. No, eran buenos siervos de Jehová, personas fieles, pero personas imperfectas. Desde luego, lo que tenemos que tener claro para empezar es que contamos con ayuda exterior. Antes de analizar algunos de los ejemplos, Romanos 8 contiene una idea muy bonita. Muestra que no importa a lo que nos enfrentemos, nada podrá separarnos del amor de Dios. Pablo razona aquí en estas palabras tan animadoras: ¿quién nos separará del amor del Cristo? Y ahora Pablo alista una cantidad de cosas abrumadora, que uno pensaría, pues cualquiera de estas, y todas juntas no me digas. La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada. Así como está escrito, por tu causa se nos hace morir todo el día, se nos ha tenido por ovejas para degollación. Y ahora Pablo con ánimo dice, al contrario, en todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos mediante el que nos amó. Porque estoy convencido, palabras que nos suenan, ¿verdad?, de la asamblea del año pasado, de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Así, aunque la lista de cosas abrumadoras que pudieran a priori separarnos del amor de Dios es inmensa, nos pudiera asustar, incluida la persecución, Pablo dice en el versículo 37, al contrario, no hay que preocuparse. En todas esas cosas podemos salir completamente victoriosos mediante el que nos amó. Y Pablo dijo, estoy convencido de que nada, ni incluso la muerte, puede quebrar nuestra relación con Jehová y el amor que sentimos hacia Él. Pues ejemplos que pudiéramos analizar, pues solo vamos a analizar unos pocos, porque pudiéramos analizar cientos de ejemplos de hombres y mujeres fieles que aparecen en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 alista una lista enorme. De hecho, Pablo dice, porque me faltará tiempo si me pongo a contar. Hay tantos hombres, mujeres que aguantaron persecución. El primer siglo, cuando la congregación cristiana nace, experimenta una terrible persecución. Justo casi nada más nacer, Esteban es apedreado. Muchos hermanos tienen que escaparse, ir a diferentes lugares, porque hay una severa persecución contra la congregación cristiana. No eran cristianos con muchos años. De hecho, algunos de ellos se habían bautizado entonces, en el Pentecostés, en el año 33 de la era común. No eran cristianos con un largo recorrido, pero ¿pudieron aguantar? Sí. Si ellos pudieron aguantar, nosotros también podemos aguantar. Y un ejemplo que se cita muchas veces, pero que vamos a explicar ahora, para ver que tiene sentido que se cite, es la fidelidad de nuestros hermanos en el tiempo del terror nazi. Se habla muchas veces de eso, ¿verdad? Vamos a contextualizar un poco la fidelidad de los hermanos en Alemania para entender que lo que los hermanos hicieron en Alemania fue algo asombroso. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. En Versalles, en 1918, se firmó un tratado de paz
como son todos los tratados cuando acaba una guerra, sumamente exigente, punitivo, con muchas normas. Y los años 20, cuenta la historia, fueron años grises en Alemania. Había mucho paro, siendo una nación tan rica y poderosa, la gente casi pasaba hambre, la situación era terrible. Pero aparece un nuevo partido y un hombre que va a sacar a Alemania de todo eso. Y la gente se entusiasma, porque en verdad las cifras empiezan a cantar. La economía va mejor, las personas tienen posesiones materiales y ahora todo el mundo se vuelca para apoyar a este hombre que después resultó ser un absoluto desastre, Adolfo Hitler. Pero cuando él sube al poder en el año 1933, la gente lo aclama, es la salvación. Se ve a ojos vista que el país está subiendo hacia arriba. Y ahora hay un pequeñito grupo insignificante, solo unos pocos miles, que lleva la contraria, que se atreve a no decir Heil Hitler, a no apoyar el esfuerzo bélico. 6 años después, cuando empieza la guerra, con la invasión en Polonia, no están dispuestos a servir en el ejército. La gente, ¿cómo es posible que estas personas se atrevan a hacer eso? Hemos leído muchas experiencias, los niños en la escuela tenían que tener valor para que toda la escuela enfervorecida, entusiasmada con el saludo a Hitler, allí nuestros jovencitos diciendo que no, que Heil Hitler era un acto de adoración y que no lo iban a hacer. Cuando entendemos el contexto, cómo los hermanos en Alemania fueron contracorriente, entendemos que los hermanos escribieron una página preciosa de integridad a Jehová. Y diferente a otros grupos religiosos, la mayor parte de los que murieron en los campos eran alemanes. Eran personas que la única razón por la que estaban en el campo es porque eran testigos de Jehová. No pertenecían a minorías religiosas, gitanos, homosexuales u otros que fueron condenados simplemente por pertenecer a esa etnia. Es interesante lo que comenta una doctora que estudió los casos del nazismo. Sí, lo que voy a leer no está escrito por la Atalaya. La doctora Christine King, una catedrática de una universidad inglesa que ha estudiado el comportamiento de los testigos en la época nazi, dijo: se adherían a principios teológicos, los testigos permanecieron neutrales, eran honrados y totalmente confiables, y como tales, irónicamente, a menudo eran empleados como sirvientes de las SS, la organización que dirigía los campos. Un oficial de la SS comentó que solo podía encomendar a un testigo de Jehová la navaja de afeitar, barbera, que si no era un testigo tenía serios temores de que no la blandiera con efectos violentos. Dice la doctora: únicamente contra los testigos el gobierno fracasó, pues aunque mataron a miles de ellos, la obra de predicar siguió adelante y en mayo de 1945 el movimiento de los testigos de Jehová todavía estaba vivo, mientras que el nacionalsocialismo había terminado con Hitler suicidado en Berlín en la Cancillería. 10.000 testigos de Jehová fueron encarcelados, recibieron sentencias que ascendían a 20.000 años. De cada 2 testigos alemanes, 1 fue encarcelado y de cada 4, 1 perdió la vida. Así solo son cifras, pero cuando las pensamos son estremecedoras. Siendo un grupito pequeño, sin ningún tipo de apoyo por parte de nadie, pero se mantuvieron fieles y leales a Jehová en esa época sumamente difícil. Así, un buen ejemplo. Y todos los testigos alemanes eran superhombres y supermujeres, pues eran como nosotros, personas que amaban a Jehová, que en algún momento nunca pensaron que vivirían la locura que el país vivió, pero la vivieron y con la ayuda de Jehová se mantuvieron fieles. Y ocurrió lo mismo en otros lugares. Hemos hablado de los nazis, pero el fascismo y el comunismo también hicieron lo mismo en contra de los testigos. Y son ideas políticas que han desaparecido o están en declive, mientras que el pueblo de Dios en los antiguos países de lo que fue la Unión Soviética, en Italia, España, Portugal, donde estuvo el fascismo, que ha terminado, pues el pueblo de Dios continúa adelante. Así, ¿cuánto nos anima ver esos ejemplos? Lo que leemos en las publicaciones nos anima para ver que humanos como nosotros, con sus limitaciones, pueden enfrentarse a la persecución y salir adelante. La última idea que vamos a considerar, la cuarta, es tiempo de prepararnos para soportar la persecución. Esto de la persecución pudiera compararse a cirugía programada.
El doctor nos dice que tenemos un problema físico que no compromete nuestra vida, pero que en 2 meses tenemos que entrar en un quirófano para que nos operen. Y nos dice, pero mire, en los 2 meses que median de hoy al día que usted entre en el quirófano, le doy una lista de cosas que tiene que hacer y cosas que no tiene que hacer. No puede comer esto, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y uno se va a su casa. El médico llama por las noches para preguntar, ¿ha hecho usted esto hoy? ¿Ha dejado de hacerlo? El médico no llama. Dentro de 2 meses uno va al hospital. Lo que uno ha hecho o dejado de hacer, vaya si tendrá efecto. Vaya si ahora uno le dice al médico, pues mire, no he hecho ni caso. Me parecieron cosas de poca importancia y yo he seguido viviendo mi vida, he comido lo que me ha parecido bien, he bebido lo que me ha parecido bien, he descansado cuando he descansado porque soy amigo de la fiesta. El médico le diría, pues la operación va a seguir adelante. Ahora, que usted salga vivo de la misma o no, no se lo puedo garantizar. Usted no se ha preparado para la cirugía. Pues la persecución es un poco igual. ¿Cuándo experimentaremos persecución? Pues tal vez esta tarde, o mañana, o la semana que viene, o el año que viene. La pregunta es, ¿nos estamos preparando? Esa es la idea. Muy importante para prepararnos bien, tener claro por qué se nos persigue. Si uno no tiene claro eso, el edificio se derrumba. No tendría ningún mérito si nos persiguiesen porque hemos hecho algo mal, ¿verdad? Pues siega, siembra, eso no tiene ningún mérito. Realmente se nos persigue porque nos ponemos de parte de Jehová como el soberano del universo. La cuestión más importante ante toda la creación está implicada en la soberanía de Jehová. Se nos persigue también por el nombre de Jesús, porque somos cristianos, apoyamos el reino mesiánico y somos neutrales con los gobiernos. Y se nos persigue porque el diablo dice que no vamos a ser íntegros. Dijo a Job y por extensión a todos que todos estamos muy dispuestos a obedecer cuando las cosas van bien, pero cuando se tuercen, nada. Cuando se nos quita el cerco protector, dejamos a Jehová. Pues cuando se nos persigue, tenemos que tener claro que es el momento de Proverbios 27:11, de poder darle argumentos a Jehová para que le pueda decir al diablo, ¿ves? Este siervo mío me ha servido cuando había bonanza, cuando todo iba bien, pero cuando hay tormenta, también me está sirviendo. Importante recordar, como preparación para la persecución, es que la tribulación es momentánea. El apóstol Pablo razona en su segunda carta a los Corintios. Es interesante que Pablo escribió mucho acerca de la persecución porque sabía de lo que hablaba. No en pocas ocasiones él fue perseguido. Una idea muy animadora, segunda a los Corintios 4, 17 y 18. Pablo dice, porque aunque la tribulación es momentánea y liviana, obra para nosotros una gloria que es de más y más sobrepujante peso y es eterna, mientras tenemos los ojos fijos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en la misma línea, 1 Corintios 10, 13, transmite una idea muy animadora. Cuando Pablo dice, ninguna tentación los ha tomado a ustedes, salvo lo que es común a los hombres. Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación también dispondrá la salida para que puedan aguantarla. Qué idea más animadora, porque muestra que Jehová tiene una percepción personal de cada uno de nosotros y Él sabe hasta dónde damos, hasta dónde podemos aguantar. De manera que si tenemos menos aguante, la prueba incluirá menos aspectos. Mientras que si Jehová entiende que con la ayuda de su espíritu podemos aguantar, pues nos dará de su espíritu para poder aguantar. Una idea importante es que nos preparemos ahora para cuando venga persecución. Y no hay recetas milagrosas. Tenemos que aprovecharnos de las provisiones que Jehová hace disponibles. ¿Oramos a Jehová regularmente? Porque si tenemos buenos hábitos de oración, no importa dónde estemos. Detrás de unas rejas es igual. Eso no corta la comunicación con el Creador. Somos buenos estudiantes de la palabra de Dios, entonces tendremos muchas cosas en la mente. Tal vez no tengamos publicaciones, la Biblia, pero tendremos cosas a las que remitirnos. El bosquejo dice, nos hemos acostumbrado a predicar de diferentes maneras. Es bueno, porque tal vez en el futuro no podamos predicar como lo hacemos ahora,
exponiéndonos como siervos de Jehová. Tal vez haya que predicar de manera informal, metiendo las cosas espirituales en una conversación, como hacen miles de hermanos nuestros en el mundo para predicar, porque viven en lugares donde la obra está restringida. Desde luego eso es importante. Es interesante el comentario que hizo el hermano Harold King, que pasó 5 años en prisión en la China comunista. Cuando salió, alguien le preguntó: oye, ¿no te volviste loco? 5 años solo en una celda, sin ver a hermanos ninguno. Él cuenta en su biografía que vio a un par de hermanos de espalda, de lejos, en un patio. Y él dijo algo muy bonito, propio de un hombre maduro. Dijo: los testigos de Jehová no somos como otras personas. Tenemos algo en lo cual pensar. Tenemos un alimento espiritual dentro de nosotros que nos alimenta y podemos permanecer firmes en la fe. Por supuesto, primero tenemos que estudiar. No tenemos ninguna fuerza interior si no estudiamos. Así lo dejó bien claro, ¿verdad? ¿Tenemos fuerza? Depende. Depende de si somos buenos estudiantes de la palabra de Dios. Él dice que daba muchas gracias a Jehová, que cuando era joven él había sido un buen estudiante de la palabra de Dios. Ahorró, por decirlo de alguna forma. Y cuando se vio en China, cosa que él jamás hubiera pensado, él fue a Galaad como un jovencito y le asignaron a China, era feliz predicando en ese territorio. Jamás pensó que acabaría en la cárcel, pero como tenía ahorros, cuando tuvo que quedarse solo, él junto con Stanley Jones, que pasó 7 años, ambos vivieron de lo que habían ahorrado en sentido espiritual. Si no, les hubiera sido difícil aguantar, pues además el gobierno chino inició una campaña de adoctrinamiento para intentar lavarles el cerebro e intentar que olvidasen todo lo que conocían acerca de Jehová e introducirles la idea de que el comunismo chino era la panacea, la salvación de la humanidad. Pues después de 7 y 5 años se mantuvieron firmes en la fe. Diríamos de ellos que aguantaron la persecución. Desde luego, no hay razón para vivir con temor, asustados de lo que el futuro pueda traer. Como hemos visto en este discurso, en un resumen final, ¿vamos a ser perseguidos? Sin duda. Tal como hay muchas bendiciones, que las tenemos, estar aquí, una de ellas, también tenemos persecuciones en el otro lado. Que la persecución puede adoptar diferentes formas y que a veces es persecución diaria en algunos casos. Hay buenos ejemplos en la palabra de Dios que nos animan, porque eran de humanos como nosotros, pero con la ayuda de Jehová lograron aguantar la persecución. Y muy importante, dado que la persecución está programada, de alguna manera, no sabemos cuándo, pero va a venir persecución, querríamos estar preparándonos ahora en sentido espiritual. Y la organización de Jehová lo hace muy bien, porque provisiones en sentido espiritual tenemos en abundancia, en las reuniones, en las publicaciones, en las asambleas. Si alguien no se fortalece, el problema evidentemente es de la persona. Así, volviendo a la idea inicial, ¿temor mórbido hacia la persecución? No, asustados, perdidos por lo que pudiera ocurrir, en absoluto. La otra actitud de ingenuidad, de no hay que preocuparse, porque si se nos persigue por Jehová, pues Jehová hará todo lo que tenga que hacer. Estos dos puntos de vista no serían equilibrados. Lo que el discurso ha dejado claro es que Jehová está de nuestra parte, nada podrá separarnos del amor de Dios, y que desde luego, si nosotros cumplimos con nuestra parte, Jehová cumplirá la suya y podremos, como dice el tema, aguantar la persecución. Pues muchas gracias, hermano Óscar. Nos quedamos con esa última frase. Si Jehová está de nuestra parte, todas las demás pruebas las podremos sobrellevar. Ha sido muy animoso, muy animador tu discurso. También quisiéramos mencionaros, para que podáis invitar a personas interesadas, el tema del discurso del siguiente fin de semana. Edifique su fe en el Hacedor del hombre. Y estará a cargo de nuestro hermano Andrés Saavedra de Alcalá de Henares. Sin más, damos ahora paso al estudio de la atalaya. Nuestro hermano Enrique de Lucas la dirigirá. Pues damos
Damos la bienvenida a esta reunión y ahora, para dar inicio a la misma, antes podemos ponernos en pie, si nuestras circunstancias nos lo permiten, para cantar una canción a nuestro Padre Jehová. La canción es la número 90. El tema, Animémonos unos a otros, basada en Hebreos 10, 24 y 25. Pues damos una cordial y calurosa bienvenida también para esta reunión, la consideración del estudio de la Atalaya que vamos a analizar entre todos. El tema de la misma es animémonos unos a otros ahora más que nunca. Texto temático, Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros, animándonos unos a otros, y tanto más resalta al contemplar ustedes que el día se acerca. En el índice se nos señala cómo el propósito de la consideración de este estudio es hablar acerca de la importancia del ánimo y hacerlo ahora más que nunca. Así es algo que cobra la máxima importancia. La semana anterior vimos cómo lo hacía nuestro Padre Jehová y lo han hecho siervos en el pasado. Bueno, pues ahora nos toca hacerlo en armonía con lo que menciona el título, ¿verdad? Más que nunca. Preguntas que se contestarán. Según dijo Pablo, ¿por qué debemos animarnos los cristianos unos a otros, ahora más que nunca? ¿Quiénes necesitan ánimo en la actualidad? ¿Quiénes pueden dar ánimos en la congregación? Bueno, pues estas cuestiones las abarcaremos y son cuestiones importantes, lecciones que seguramente se nos habrán quedado muy grabadas. Pues estamos todos invitados a participar con nuestros comentarios. Recordamos sugerencias que se nos dan, ¿verdad? Dar un primer comentario quizás certero, breve, al grano, y así ahora permitimos que otros hermanos pues vayan ampliando con sus comentarios el desarrollo de los párrafos. Estamos todos invitados a participar y se agradece el esfuerzo por participar en esta reunión.
Así vamos a dar ahora a continuación inicio a la lectura de los párrafos que correrá a cargo del hermano Pedro Luis. Empezamos con la lectura del párrafo primero. Hoy más que nunca debemos animarnos unos a otros. ¿Por qué? En su carta a los Hebreos el apóstol Pablo dijo: considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes sin abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca. 5 años después, aquellos cristianos verían acercarse el día de Jehová sobre Jerusalén. Comprendían que la señal de Jesús, que Jesús profetizó, se estaba cumpliendo y que debían huir de la ciudad. Aquel día de Jehová llegó en el año 70, cuando los romanos ejecutaron el castigo divino sobre Jerusalén. Hacemos la pregunta, el párrafo primero. Dice: ¿por qué les dijo Pablo a los cristianos hebreos que se animaran unos a otros entonces más que nunca? Hermana Julita. Pues porque efectivamente se acercaba un fin, el fin del sistema judío, y ellos tenían instrucciones explícitas, sabían qué tenían que hacer. Y entonces, por ejemplo, sabían que tenían que huir a las montañas y efectivamente así ocurrió. Parecía que no iba a ser así, pero al final ocurrió lo que Jesús dijo en el año 70. Excelente. Hermana Esperanza. Claro, y eso sabemos que el asistir a las reuniones, la verdad es que es algo muy interesante porque, como decía Pablo, dice que nos animamos unos a otros y más al contemplar que el día se va acercando. Entonces, como ha comentado el hermano Óscar, los tiempos son difíciles. Entonces, lo que necesitamos es que el reunirnos, sobre todo para eso, para animarnos unos a otros. Muy bien. Hermano Fonseca. Sí, aquí Pablo era consciente de lo que les esperaba a todos, por eso les animaba a todos los hermanos que se animaran unos a otros, que estuvieran unidos y preparados para cuando llegara el momento pudieran tomar decisiones rápidas sin tener que titubear. Excelente. Hermana Lina. Y podría decir el apóstol Pablo, al contemplar ustedes, porque lo estaban contemplando, estaban viendo el cumplimiento de las profecías que Jesús dijo que vendrían antes del fin. Entonces es muy interesante estar conscientes para nosotros también contemplar. Muy bien remarcado. Leemos el párrafo 2. En nuestros días tenemos razones de sobra para creer que está cerca el día de Jehová, que será grande y muy inspirador de temor. Y las palabras de Sofonías 1:14 se cumplen también en la actualidad. El gran día de Jehová está cerca, y hay un apresurarse muchísimo de él. Por eso Pablo nos dice: considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes. En otras palabras, debemos estar cada vez más pendientes de nuestros hermanos para que podamos animarlos cuando lo necesiten. Pregunta el párrafo 2. ¿Por qué debemos estar cada vez más pendientes de animarnos unos a otros? Hermana Mari Carmen. Porque las profecías tanto de Joel como de Sofonías nos muestran que el día de Jehová está muy cerca, y la asamblea que hemos tenido nos muestra que tenemos que estar muy preparados para esta gran tribulación que se acerca. Así que como tenemos que incitarnos al amor y a las obras excelentes, pues tenemos que estar muy pendientes de nuestros hermanos, porque así podremos animarlos lo mismo que ellos nos animan a nosotros. Muy bien, excelente idea. Hermana Sheila. Y la palabra griega que se utiliza para ánimo en estos textos dice que significa literalmente llamamiento al lado de uno. Así que de manera casi literal tendríamos que estar al lado de nuestros hermanos en la congregación para poder darles este apoyo cuando lo necesiten en ese tiempo. Muy bien, así va a ser muy necesario. Hermanos Albanés. Sí, es cierto que cuando pensamos en el Día de Jehová, con todos los acontecimientos trascendentales que incluye, pues estamos animados y confiados en Jehová, pero también nos genera cierta inquietud, debemos reconocerlo. Por eso entendemos por qué tenemos que animarnos ahora en este tiempo más que nunca. Excelente.
Bueno, pues vistas estas palabras y estos párrafos de introducción, analizamos el primer subtítulo. ¿Quiénes necesitan ánimo? Leemos párrafo 3. La Biblia dice que la solicitud ansiosa en el corazón de un hombre es lo que lo agobia, pero la buena palabra es lo que lo regocija. Así es, todos necesitamos de vez en cuando unas palabras de aliento. Pablo mostró que incluso quienes dan ánimo también necesitan recibirlo. A los cristianos que vivían en Roma les escribió: «Anhelo verlos, para impartirles algún don espiritual a fin de que se les haga firmes, o más bien para que haya un intercambio de estímulo entre ustedes por cada uno mediante la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía». Como vemos, hasta el apóstol Pablo a veces necesitaba que lo animaran. ¿Qué mostró el apóstol Pablo sobre el ánimo? Hermano Antonio González. Pues él mostró que todos necesitamos ánimo. Como bien lo está registrando en Romanos 1:11, habla acerca de que incluso él mismo necesitaba ánimo. Excelente. Leemos las palabras de Romanos 15, versículos 30 al 32. Hermana Estrella. Ahora bien, los exhorto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, a que se esfuercen conmigo en oraciones a Dios por mí, para que yo sea librado de los incrédulos de Judea, y para que mi ministerio, que es para Jerusalén, resulte acepto a los santos, y a fin de cuando llegue a ustedes con gozo por la voluntad de Dios, yo sea refrescado juntamente con ustedes. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué muestran estas palabras sobre el ánimo? ¿Qué nos mostró o qué lecciones podemos extraer aquí? Hermano Óscar Martínez. Pues el apóstol Pablo reconocía que él también necesitaba ánimo. Dice al final del versículo 30 que se esforzasen en oraciones a Dios por mí. Y es muy bonito, aunque él era un hombre maduro, probablemente un miembro del cuerpo gobernante, no pensó que él no necesitaba ánimo, lo que nos transmite la idea de que todos, sin excepción, incluso los que dan ánimo, lo necesitan. Muy bien. Hermana Paloma. Proverbios 12:25 dice que la solicitud ansiosa en el corazón de un hombre es lo que lo agobia, pero la buena palabra es lo que lo regocija. Así que todos en un momento dado estamos así, ¿no? Un poco con inquietud. Entonces necesitamos que de vez en cuando palabras de aliento, y eso todos. Excelente. Tenemos la ilustración, el dibujo del principio. ¿Algún comentario sobre el mismo y sobre el ánimo? Hermana Puri. Pues ahí parece ser que no funciona así. Parece ser que un hermano pues debe de estar abatido por algún problema, por lo que sea, y se ve que el otro pues le está dando ánimo o le está escuchando para fortalecerle esa, y en este caso se están fortaleciendo casi los dos, porque a lo mejor el que está dando ánimo en un tiempo puede ser que le pase al contrario. Muy bien. Buena idea. Hermana Lidia. Sí, como comentó Paloma antes, a veces hasta los que normalmente dan ánimo, como los ancianos, lo necesitan también. Y en este caso es posible que sean dos compañeros ancianos y uno esté en ese momento necesitado de ánimo y de estímulo. Muy bien. Hermano Óscar. La semana pasada en la atalaya el dibujo era Moisés-Josué. Estaba Moisés animando a Josué porque enfrentaba una nueva asignación, que era un privilegio, pero también una inmensa responsabilidad. Y tal vez en esta ocasión, no sabemos, pero igual el compañero está animando a este hermano que se enfrenta también a alguna asignación o algún desafío y necesita ánimo para, con la ayuda de Jehová, atender la asignación. Muy bien. Pues muy bien reflejadas, ¿verdad?, las ideas. Seguimos avanzando. Leemos siguientes párrafos. Párrafos 4 y 5. Muchos hermanos hacen grandes sacrificios en su vida para dedicarse a servir a Jehová a tiempo completo. Entre ellos están los fieles precursores, los misioneros, los betelitas,
los superintendentes de circuito y sus esposas, y los hermanos que trabajan en las oficinas remotas de traducción. Todos ellos merecen que los elogiemos y debemos hacerlo. Otros hermanos que también agradecen que les demos ánimo son los que fueron siervos de tiempo completo, pero por distintas razones ya no pueden serlo. ¿Quiénes más necesitan ánimos? Los hermanos y hermanas que están solteros, porque desean obedecer el mandato de casarse solo en el Señor. Las esposas necesitan que sus maridos les digan cuánto las aman y cuánto valoran todos sus esfuerzos. Y no debemos olvidar a los cristianos que se mantienen fieles ante la persecución o la mala salud. Jehová y Jesucristo consuelan a todos estos hermanos tan leales. Pues preguntan los párrafos 4 y 5, ¿quiénes necesitan ánimos hoy día y por qué? Hermano Sergio. En primer lugar, se menciona a los hermanos que están sirviendo de tiempo completo, como precursores, misioneros, betelitas, superintendentes de circuito y sus esposas, y también los hermanos de las oficinas remotas de traducción. Ellos necesitan ánimo porque hacen muchos sacrificios en su vida para servir a Jehová. Bien, buena idea. Hermana Carolina. Sí, también aquellos que en un tiempo estuvieron sirviendo de tiempo completo, pero que las circunstancias cambiaron y ya no pueden hacerlo. Estas personas también necesitan mucho ánimo. Muy bien. Hermana Victoria. También los hermanos y hermanas que están solteros, porque ellos quieren obedecer el mandato de casarse solo en el Señor. Sin duda, ¿verdad? Se esfuerzan duro. Hermano Conde. Y las esposas también necesitan que se les muestre cariño. Como dice aquí, decirles a sus maridos que les digan cuánto las aman y cuánto valoran lo que hacen. Desde luego, cuando uno ve lo que una esposa hace en el hogar y después la predicación y todo, pues es para estar orgullosos de ellas y además decírselo. Muy bien. Muchas gracias. Hermano José Luis. Sí, también los hermanos que tienen mala salud o de alguna manera están perseguidos, ya sea por moving en el trabajo o en la escuela, pues ellos también necesitan mucho ánimo. Exacto, ¿verdad? Buen comentario, no debemos olvidarnos de ellos. Leemos las palabras ahora de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Hermano Uréndez. Además, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de bondad inmerecida, consuelen sus corazones y los hagan firmes en todo buen hecho y buena palabra. Muchas gracias. ¿Qué ideas traemos de esta cita que acabamos de leer? Hermana Teresa. Sí, que tanto nuestro Padre Jehová como su Hijo Jesucristo son la fuente de nuestro consuelo, de donde podemos obtenerlo. Y así de esta manera nosotros podemos consolar a otros que también lo necesitan. Muy bien, muy buena idea. Bueno, pues hemos analizado este primer subtítulo, ¿verdad? ¿Quiénes necesitan ánimo? Un comentario breve. ¿Cuál es la idea que hemos podido extraer? Hermana Julita. Muy bien, todos. Todos necesitamos ánimo. Pues ahora analizamos el siguiente subtítulo. Los ancianos se esfuerzan por animarnos. Leemos en primer lugar, que la leerá el hermano Pedro Luis, la cita, y a continuación leemos el párrafo. Isaías 32, 1 y 2. Mira, un rey reinará para justicia misma, y en cuanto a príncipes, gobernarán como príncipes para derecho mismo. Y cada uno tiene que resultar ser como escondite contra el viento y escondrijo contra la tempestad de lluvia, como corrientes de agua en un país árido, como la sombra de un peñasco pesado en una tierra agotada. Vivimos en tiempos difíciles, así que es fácil que nos sintamos tristes o desanimados. Jesucristo nos suministra ánimo y guía mediante sus príncipes, que son los ancianos, tanto ungidos como de las otras ovejas. Los ancianos no son amos sobre la fe de sus hermanos, sino colaboradores para su gozo. Ellos desean ayudarnos a ser felices y permanecer fieles. Pregunta párrafo 6. ¿Qué función tienen los ancianos según Isaías 32, versículos 1 y 2? Hermana Fanny.
Pues ellos son el medio que Jesucristo usa para dar ánimo y guía a los hermanos. Así que debemos apreciar mucho el gran esfuerzo que los ancianos hacen en la congregación por estar pendientes de todos aquellos que necesitan ayuda especial por tener circunstancias en la vida muy difíciles. Muy bien, muchas gracias. Hermano Oñate. Y el texto que leyó nuestro hermano Pedro antes de leer el párrafo nos muestra o nos ilustra, nos deja una imagen de cómo debemos de comportarnos. Dice que tiene que ser como escondrijo contra el viento, como una sombra en un país árido. Debemos de ser refrescantes o también, pues en el momento que sea, ser cálidos y de esa manera que poder ser para los hermanos pues una gran ayuda de parte de Jehová. Un trabajo laborioso. Hermana de León, Eliet. Sí, cuando la Biblia usa aquí la palabra príncipes no es para destacar la autoridad o el prestigio de los ancianos, sino más bien su responsabilidad de cuidar a las ovejas de Dios. Muy bien. Leemos más detalles, avanzamos. Párrafos 7 y 8. Los ancianos hacen bien en copiar el ejemplo del apóstol Pablo. Él escribió a los cristianos que sufrían persecución en la ciudad de Tesalónica. Teniéndoles tierno cariño, nos fue de mucho agrado impartirles no solo las buenas nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas, porque ustedes llegaron a sernos amados. Pablo demostró que a veces no basta con animar con palabras. Les dijo a los ancianos de la ciudad de Éfeso: tienen que prestar ayuda a los que son débiles y tienen que tener presentes las palabras del Señor Jesús cuando Él mismo dijo: hay más felicidad en dar que en recibir. Pablo no solo estaba dispuesto a animar a sus hermanos, sino a hacer mucho más. Les dijo: gastaré todo lo que tengo y quedaré completamente gastado por sus almas. De manera parecida, los ancianos no solo deben animar y consolar a sus hermanos con palabras, sino también con obras. Así demuestran que de verdad se interesan por ellos. Dice la pregunta: ¿cómo pueden animar los ancianos a sus hermanos, además de con palabras? Sí, hermana, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, adelante. Pues imitando el ejemplo del apóstol Pablo, teniéndoles cariño y no solo eso, sino también prestándoles ayuda y teniendo en cuenta lo que dice Hechos 20:35, que dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Muy bien, muy buena idea, tener en cuenta. Hermana Patricia. Así que aunque es cierto que en determinados momentos unas palabras de ánimo van muy bien en la vida, también es cierto que, como dice Pablo, los ancianos deberían estar dispuestos a gastar todo lo que tengan sus almas por los hermanos, y eso significa que hay que dar ayuda práctica. A veces hay ocasiones especiales en las que no sirven unas palabras, a lo mejor pues un hermanito que está en el hospital y agradece una visita de los ancianos, hermanas mayores que quizá no pueden ir a hacer la compra y también están muy agradecidas cuando se organiza algo en la congregación que les ayude en sus necesidades básicas y cosas por el estilo. Muy bien. Hermana Mercedes. Sí, Pablo no solo estaba dispuesto a animar a sus hermanos, sino también mucho más, porque de manera parecida los ancianos deben animar y consolar a sus hermanos con palabras y también con hechos. Excelente. Tenemos varias citas del apóstol Pablo, aquí transcritas en los párrafos. ¿Queréis quizás mencionar algunas de ellas? Sí, hermana, por favor, ahí. Sí, muchas gracias. Susana Church. Pues la que es muy bonita es la de 2 Corintios 12:15. Ahí Pablo decía que me gastaré y quedaré completamente gastado por sus almas. Eso mostraba el cariño y la motivación que él sentía, que él iba a ser muy generoso con su propio tiempo, aunque estuviese cansado, iba a ser abnegado porque quería que sus hermanos se sintiesen animados. Un excelente ejemplo, ¿verdad?, para nosotros. Hermana Raquel. Y esto es algo que también le da mucha felicidad a los ancianos o a cualquier hermano que lo haga, porque como dice Hechos 20:35, sobre el que presta ayuda, dice que hay más felicidad en dar que en recibir, y es lo que reciben todos los hermanos que prestan ayuda a otro. Muy bien. Hermana Miriam Herrera.
Y también 1 Corintios 14:3 menciona que el que profetiza edifica y anima y conforta a los hombres con su habla. De esta manera demostramos interés personal cuando hacemos este tipo de cosas entre nosotros, con nuestros hermanos. Excelente. Hermana Lina. Primera Tesalonicenses 2:8 dice que teniéndoles tierno cariño y impartiéndoles, dice, no solamente las buenas nuevas, sino también nuestras propias almas, porque nos llegaron a ser muy amados. Y esto podemos ver que es un reflejo de lo que generalmente los ancianos hacen. No solamente imparten con nosotros, predicamos con ellos, sino que sabemos que están ahí y en situaciones complicadas, difíciles, o cuando hemos necesitado estímulo, sabemos que están ahí, lo están haciendo. O sea que no solamente es de palabras, sino también con hechos. Excelente. El siguiente párrafo, párrafo 9, nos menciona incluso cómo lo deben hacer los ancianos cuando aconsejan. Leemos párrafo 9. Para fortalecer a sus hermanos, los ancianos a veces tienen que aconsejarlos o corregirlos. Si quieren hacerlo de manera animadora, deben recordar lo que enseña la Biblia. Jesús mismo dio un ejemplo excelente después de su muerte y resurrección, cuando tuvo que corregir con firmeza a varias congregaciones de Asia Menor. A las de Éfeso, Pérgamo y Tiatira las felicitó con cariño antes de corregirlas. Y a la congregación de Laodicea les dijo: a todos aquellos a quienes les tengo cariño los censuro y los disciplino. Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. Sin duda, los ancianos hacen bien en seguir el ejemplo de Cristo cuando tienen que ofrecer consejos. Pregunta párrafo 9. ¿Qué ayudará a los ancianos a aconsejar o corregir a sus hermanos de manera animadora? Hermano Jaime Salvanés. Pues pueden seguir el ejemplo de Cristo. Cristo, antes de censurar o corregir a los hermanos, siempre les decía lo que hacían bien y los encomiaba por esas cosas que hacían bien. Muy bien. Hermano Rafael Martínez. También pueden seguir el ejemplo de Jesucristo, antes de dar consejo, pues preparándose mentalmente para ello. Y la mejor manera sería imitar a Jesucristo en el sentido que dijo él, que él cuando disciplinaba o censuraba, siempre lo hacía porque les tenía cariño, porque los amaba. Así es que los ancianos, cuando internamente generan ese cariño y ese amor por los hermanos, pues esa censura, esa disciplina va acompañada de ese cariño, ese amor, y es la mejor manera de ayudar a la congregación. Muy bien, muchas gracias. Hermano Arturo. Se pone el ejemplo de lo que hizo Jesús con las congregaciones de Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Él felicitó con mucho cariño a los hermanos que componían estas congregaciones por los hechos buenos que efectuaban. Por ejemplo, les encomió mucho por su aguante, por su amor, por su fe, por su lealtad. Claro, eso no lo retuvo de dar después el consejo y la corrección necesarias, pero tenía la motivación del cariño y eso tuvo éxito. Asimismo, nosotros los ancianos, entonces vamos a hacerlo con cariño, felicitando y encomiando siempre a nuestros compañeros de fe por lo bueno que están haciendo y, claro está, no nos vamos a retener a veces de dar alguna corrección. Excelente, ¿verdad? Muy buen modelo. Bueno, pues hemos analizado en este subtítulo cómo los ancianos se esfuerzan por animarnos. ¿Alguna idea, verdad, que pueda resumir pues las ideas que hemos estado analizando? Hermano Alonso. Sin duda alguna que una palabra adecuada al tiempo oportuno hace un gran favor, ¿no? Pero el comentario, o sea, la atalaya nos muestra que no solamente con palabras, sino también con hechos. Debemos de volcar nuestra alma, o sea, nuestras fuerzas, todas nuestras virtudes, todas nuestras cualidades. De esa forma, pues podremos ayudar a los hermanos y ellos se darán cuenta de que realmente lo hacemos porque realmente los queremos y los tenemos cariño. Excelente. Pues pasamos ahora al siguiente subtítulo y nos remarca una responsabilidad ahora de todos los miembros de la congregación, ya que dice: los ancianos no son los únicos que deben animar a otros. Leemos el párrafo 10.
Ahora bien, los ancianos no son los únicos que tienen la responsabilidad de animar a otros. Pablo nos manda a todos los cristianos que digamos lo que sea bueno para edificación según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los demás. En efecto, todos debemos estar pendientes de nuestros hermanos y fijarnos en lo que necesitan. Pablo les dijo a los cristianos hebreos: enderecen las manos que cuelgan y las rodillas debilitadas, y sigan haciendo sendas rectas para sus pies, para que lo cojo no se descoyunte, sino que más bien sea sanado. Incluso los jóvenes pueden dar palabras de ánimo a los hermanos. Pregunta el párrafo: ¿qué podemos hacer todos para fortalecernos unos a otros? Hermana Susana. Pues el apóstol Pablo nos manda que todos los cristianos tenemos que hacer bueno para edificación. Entonces, pues todos debemos estar pendientes en la congregación. Incluso se nos dice el párrafo, los más jovencitos también pueden hacerlo, como lo vemos en la ilustración. Entonces, fijarnos en lo que necesitan, quizás a lo mejor hablar con un hermano mayor, como esta niña que está ahí con su padre, o cualquier hermano, fijarnos en lo que pueda necesitar otro compañero. Muy bien, muchas gracias. Hermana Esperanza. Son muy interesantes las palabras que menciona el párrafo, ¿no? Dice que, en efecto, todos debemos estar pendientes de nuestros hermanos y fijarnos en lo que necesitan. Así que no es un hola, ¿qué tal? Y hasta luego, sino dice que debemos de estar pendientes de lo que los hermanos necesiten. También nosotros tenemos que expresarlo, claro. Muy bien. Buena idea para tener, muy en cuenta. Hermano Morón. Sí, hemos visto que la delantera en el ánimo quizá lo lleven los ancianos, pero a mí me gusta mucho la palabra que dice al principio del párrafo que todos tenemos la responsabilidad. Sabemos que al venir a las reuniones recibimos alimento espiritual, que todos debemos de participar, pero también sabemos que todos tenemos la responsabilidad de dar ánimos. Entonces, como os ha comentado, la manera de hacerlo es interesándose en todos los hermanos, dependiendo de la edad que tengan. Muchas gracias. Las palabras de Hebreos 12, 12 y 13, ¿qué nos muestran? Las tenemos citadas en el párrafo. Hermana Eliet. Bueno, a mí me llama la atención la expresión hacer rectas o sendas rectas para sus pies. Esto implica allanar el camino, hacerlo más fácil. O sea, nosotros no vamos a resolver los problemas de los hermanos, pero sí con pequeños detalles podemos hacérselo más fácil. Muchas gracias. Hermana Margarita. Y también la idea de que se hable de partes del cuerpo nos hace pensar en que realmente todos en la congregación tenemos, como se ha mencionado antes, tenemos esa responsabilidad para que este cuerpo siga funcionando bien y todos tengan las cosas que necesitan. Muy bien. Hermano Antonio. Bueno, como parte del párrafo también aparece la escritura de la foto. Como dice: padre, están enseñando a sus hijos a animar a los hermanos. Es muy bonito porque se ve en la foto izquierda a la niña que está fijándose en el hermano mayor, que se ve que está un poco contristado, el pobre, que está ahí un poco triste y solo. Y el padre está mirando a la niña. La niña mira al mayor, el padre mira a la niña y ya se sabe lo que pasa al final. Se levantan y el padre ha enseñado a la niña esto y van a animar al hermano. O sea que es bonito porque muestra que todos, ese todos, subrayado y en negrita y con comillas, todos, hasta los niños, pueden animar a otros. Excelente lección, ¿verdad? Seguimos avanzando. Leemos párrafo 11. Veamos el caso de una testigo de Jehová llamado Marte, que pasó por una depresión. Ella escribe: un día en el que le había pedido ayuda a Jehová, me encontré con una hermana mayor. Ella hizo justo lo que yo necesitaba en ese momento: tratarme con cariño y compasión. También me contó que había pasado por una situación parecida a la mía y dejé de sentirme tan sola. Puede que la hermana mayor ni se imaginara lo mucho que ayudarán sus palabras a Marte. Pregunta el párrafo: ¿qué ayuda recibió una hermana cuando estaba deprimida? Hermana Sonia. Pues justo después de haberle pedido ayuda a Jehová, dice que se encontró con una hermana mayor que la trató con mucho cariño y compasión
Incluso pues le llegó a contar una situación que había pasado similar a la suya, y esto pues hizo que ella se dejara de sentir tan sola y se animara. Excelente. Hermano Alonso. Menciona también el párrafo que quizás la hermana mayor no pensó en que lo que había hecho le había ayudado tanto a la hermana. Quizás eso nos hace pensar que en algunas ocasiones solamente el hecho de escuchar al hermano o a la hermana que nos explique la situación en la que se encuentra, pues quizás sin decirle una palabra de momento, pues podemos ayudarla, porque de esa manera ella se desahoga y quizás el hermano o la hermana se desahogan, y quizás pues eso nos abra las puertas para que podamos saber en el futuro cómo ayudarla y sobre todo el conocerla. Si nos conociéramos y tratáramos de conocernos los hermanos al máximo de nuestras posibilidades, sabríamos cuándo un hermano o una hermana necesita de nuestra ayuda. Muy bien. Hermana Mari Carmen, tercero. Además, en el comentario pone como que la hermana también le había comentado algo que había pasado por la misma situación que ella. De hecho, pues como comentó Esperanza, ¿no? Lo importante de realmente cuando nos preguntan y necesitamos ayuda, pues ser sinceros y contar lo que nos pasa. Muy bien. Una bonita experiencia. Seguimos viendo más aspectos en los siguientes párrafos. Leemos párrafos 12 y 13. Pablo les dijo este consejo a todos los miembros de la congregación de Filipos. Si hay, pues, algún estímulo en Cristo, si alguna consolación de amor, si alguna participación de espíritu, si algunos tiernos cariños y compasiones, hagan pleno mi gozo por ser ustedes de la misma mente y tener el mismo amor, estando unidos en alma, teniendo presente el mismo pensamiento, no haciendo nada movidos por espíritu de contradicción ni por egotismo, sino considerando con humildad mental que los demás son superiores a ustedes, no vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino también con interés personal los de los demás. Este pasaje nos muestra que todos debemos esforzarnos por estar pendientes de cómo animar a nuestros hermanos. Podemos ofrecerles consuelo, amor, compañerismo espiritual, cariño y compasión. Pregunta el párrafo, ¿cómo podemos seguir el consejo de Filipenses 2, versículos 1 al 4? La joven Claudia. Pues como dice Filipenses, no solo tenemos que estar vigilando con interés personal nuestros propios asuntos, sino también los de los demás, y podemos hacerlo mediante estar pendientes de cómo podemos animar a nuestros propios hermanos, ofreciéndoles consuelo, amor, cariño, etc. Muy bien, muchas gracias. Hermano Fonseca. Sí, muchas veces en estos casos nos puede cohibir pensando que a lo mejor no sabemos qué decir en cierto momento, porque a lo mejor no tengamos mucha facilidad de expresión, pero debemos pensar que si vamos siempre con la intención de ayudar al hermano, pues es ir con el corazón. Eso va a llegar al hermano, y el hermano poco a poco se va abriendo y las palabras van saliendo, y podemos ayudarle de alguna manera siempre. Muy bien. Hermano, por favor. Pues aquí en Filipenses 2 vemos una faceta un poco diferente en cuanto a dar ánimo, porque aquí en párrafo 13 nos anima a pensar en cómo animamos a nuestros hermanos. Pues esto significa tener interés personal. Pues esto significa más que solamente decir, bueno, bien hecho hermano, tenemos que pensar en sus necesidades emocionales y espirituales. Buena idea. Hermana Mari Carmen. Siguiendo un poco el comentario del hermano, en el versículo 2, el apóstol Pablo animaba a los hermanos a que hicieran más pleno su gozo, porque estuvieran unidos en una misma mente, tuvieran el mismo amor y también estando unidos en alma. Eso significa que todos necesitamos de todos. No hay nadie que no necesite de sus hermanos. Y si tenemos la misma mente, el mismo amor y la misma alma, siempre será más fácil que nos demos cuenta de lo que necesitan nuestros hermanos para poder animarlos.
Muchas gracias. Pues hemos analizado este subtítulo. Un breve comentario. ¿Quiénes, además de los ancianos, deben animar a otros en la congregación? Hermano Salvanés. Todos tenemos la obligación y hemos visto que hasta los jóvenes pueden ser una fuente de ánimo, así que los padres debemos enseñar a nuestros hijos a ser animosos. Muy bien. Pues pasamos a analizar ahora a continuación el siguiente subtítulo. Dice, algunas formas de dar ánimo. Algo que nos alegra mucho es saber que aquellos a quienes ayudamos en el pasado siguen sirviendo hoy a Jehová. El apóstol Juan escribió, no tengo mayor causa de sentir agradecimiento que estas cosas, que oiga yo que mis hijos siguen andando en la verdad. Muchos precursores confirman que es muy animador saber que una persona a quien hace mucho le dieron clases de la Biblia sigue fiel a Jehová o incluso está en el precursorado. Así que si le recordamos a un precursor desanimado todo lo que ha hecho por otras personas, puede sentirse mucho mejor. ¿Qué puede servir de mucho ánimo? Hermana Silvia. Pues ver que personas a las que ayudamos en el pasado a conocer a Jehová siguen en la verdad. Entonces, si por ejemplo surge el caso de que un precursor vemos que está desanimado, pues una forma de animarle sería recordarle lo que ha hecho por otras personas en el pasado, que ahora a lo mejor siguen sirviendo a Dios. Muy bien. Claro, tenemos una cita, hermano Sergio. Sí, se cita tercera de Juan 4, dice que no tengo mayor causa de sentir agradecimiento que estas cosas, y ahora que oiga yo que mis hijos siguen andando en la verdad. Es apropiado que se diga hijos porque muchas veces las personas que estudian con nosotros son como nuestros hijos espirituales, así que es muy animador saber que estos hijos siguen andando en la verdad. Excelente. Hermana Fanny. Y sin duda es completamente cierto el esfuerzo que uno tiene que hacer para ayudar a alguien a que llegue a ser siervo de Jehová, cambie su vida y luego con el tiempo ver que se bautiza y que incluso en algunos casos pues llega a ser precursor. Sin duda es algo impresionante, ¿no? Tuvimos el privilegio de ayudar a una pareja que vivían juntos y que después de estudiar la Biblia llegaron a casarse, volvieron a su país. Al medio año de bautizarse empezaron el precursorado y ahora cuando nos mandan mensajes de ver a la cantidad de personas que están ayudando, porque en Sudamérica hay muchas personas que quieren estudiar o incluso te mandan fotos y te dicen, mira, estos son vuestros nietos espirituales, pues de verdad que es impresionante y que muchísimas veces les decimos que es un orgullo para nosotros el haber podido ayudarles. Muchas gracias por compartir la experiencia. Así vemos otra forma más en la que podemos dar ánimo. Leemos el siguiente párrafo, párrafo 15. Muchos superintendentes de circuito han dicho lo bien que se han sentido ellos y sus esposas al recibir una simple nota en la que algún hermano les da las gracias por visitar su congregación. Y algo parecido les ocurre a los ancianos, misioneros, precursores y betelitas cuando se les agradece su servicio fiel. Mencione una manera de animar a quienes sirven fielmente a Jehová. Hermana Paula. Pues simplemente escribiendo una nota de agradecimiento al superintendente de circuito y su esposa por visitar la congregación, o también agradecer el servicio fiel de los ancianos, misioneros, precursores y también los betelitas. Muy bien. Hermana Lina. Y yo puedo dar fe de que es así, porque cuando he pasado por situaciones complicadas, muchos hermanos me han mandado una tarjetita, una nota, y cuando te sientes un poco así con el ánimo caído, lo sacas porque una tarjeta está ahí siempre. Entonces, en momentos determinados te puede ayudar. Excelente. Hermano León. Estoy pensando, por ejemplo, en la reunión que se hace anualmente con los precursores junto con los ancianos. Aparte de recibir la instrucción espiritual de la organización, que es lo más importante,
hemos acostumbrado a intercambiar alguna nota, alguna tarjeta, algún regalito entre ancianos y precursores, y cuánto nos animan esos pequeños detalles, porque, como comenta Lina, allí se conservan y en momentos de desánimo pueden hacer mucho. Muy bien. Pues hemos analizado también este subtítulo. ¿Qué os parece estas formas de dar ánimo? ¿Son formas complicadas? Hermano Pedro Luis. Pues no, la verdad es que una simple nota cualquiera lo puede hacer, así que no es nada difícil. Todos necesitamos ánimo, pero si pensamos en hermanos que se desgastan a favor de las buenas nuevas por tanto tiempo, hermanos, como se menciona aquí, misioneros que dejan familia, dejan arraigo, se van a lugares que ni ellos eligen, nuevas culturas, nuevos idiomas, precursores que también su meta de hora mes tras mes, la vida no es fácil, Satanás lo impide. Betelitas incluso también en idénticas situaciones que incluso los mandan a lugares extranjeros también o incluso en nuestro territorio. Es un servicio fiel que de todos sus esfuerzos, todos directamente o indirectamente nos beneficiamos, así que estamos en deuda siempre con este tipo de hermanos, los que sirven fiel a Jehová. Muy bien. Pues podemos tomar nota, ¿verdad?, de estas sugerencias tan prácticas que se nos ha dado. Analizamos ahora el siguiente y el último subtítulo. Cosas que todos podemos hacer. Tenemos párrafo 16. Si somos tímidos o de pocas palabras, no debemos pensar que no podemos animar a otros. En realidad, no es tan difícil hacerlo. Por ejemplo, cuando saludamos a un hermano, podemos intentar sonreírle. Si no nos devuelve la sonrisa, quizás sea porque tiene algún problema y necesita hablar con alguien. Puede que con tan solo escucharlo lo ayudemos a sentirse mejor. Pregunta el párrafo. ¿Se necesita mucho para animar a alguien? Hermana Lidia. Si somos personas que quizás no tengamos mucha facilidad de palabra o nos dé un poco de vergüenza, no tiene por qué sentirse así, porque con una palabra valdría. Muy bien, muchas gracias. Hermana Keila. Se mencionan dos ideas en el párrafo, ¿no? Una sonrisa cálida a la hora de saludar a un hermano y la importancia de escucharlos, como dice Santiago, de ser prestos en cuanto a oír. Y es que cuando escuchamos demostramos interés en nuestros hermanos y es una de las mejores maneras de demostrar que los amamos. Excelente. Claro, fijaros que el párrafo plantea una situación y seguro que algunos nos vemos reflejada en ella. Ser tímido o de pocas palabras, ¿verdad? Claro, ahora la disyuntiva, ¿qué va a hacer uno? ¿Qué es lo que nos muestra este párrafo? Incluso si estuviéramos en una circunstancia como esa. Hermana Raquel. Pues no hay que hablar mucho, una sonrisa, y a veces, como dice el párrafo, no nos la devuelven. Pues en vez de quedarnos parados, pensar que porque algo le pasa, si es que lo siguiente simplemente es escuchar. El hermano, si le apetece en ese momento, nos contará lo que le pasa. Excelente. Hermana Carolina. Sí, y el hecho de ser tímidos pues no significa que no podamos dar ánimo también, porque a fin de cuentas una sonrisa o simplemente escuchar, como ya se comentó, es algo que todos podemos hacer y que nos debería animar a dar ánimos a otros. Muy bien. Hermana Julita. Nuestra expresión facial puede decir mucho. Si me permites, como soy mayor, te voy a decir un refrán. Dice, te miro a los ojos para que me entiendas, porque también los ojos sirven de lengua. Y es verdad, sin decir nada, con la expresión uno puede decir muchas cosas. Pues muchas gracias por la idea. Excelente. Así es algo que debemos esforzarnos, ¿no? Incluso si estamos en una circunstancia como la que se ha mencionado en el párrafo. Avanzamos en el siguiente párrafo, párrafo 17. Vemos el caso de un hermano joven llamado Henry. Estaba muy desanimado porque varios parientes cercanos habían dejado la verdad, entre ellos su padre, que había sido un anciano respetado. Para animar a Henry, un superintendente de circuito le llevó a una cafetería y lo escuchó mientras éste le contaba cómo se sentía. Henry comprendió que la única forma de ayudar a su familia a regresar a Jehová era manteniéndose fiel. También lo consoló mucho leer el Salmo 46, Sofonías
36, 17 y Marcos 10, 29 y 30. Pregunta al párrafo: ¿qué ayuda recibió un hermano joven? Hermana, por favor, al lado de Sheila. Muchas gracias. Judith, un superintendente del circuito lo llevó a una cafetería y lo escuchó mientras le contaba cómo se sentía. Excelente, muchas gracias por tu comentario. Hermano tercero. Vemos que este joven se encontraba desanimado precisamente porque varios parientes suyos habían dejado la verdad. Así el superintendente lo tuvo en cuenta, lo escuchó y lo que menciona el joven es que comprendió que la única forma de ayudar a su familia a volver a Jehová es precisamente que él se mantuviese fiel a Jehová. Muy bien. Hermana Patricia. Y una lección que podemos aprender de los superintendentes de circuito es que ellos ponen en práctica el consejo que vimos al principio de la atalaya, están pendientes de las necesidades de los hermanos. Es curioso que a veces uno sale a predicar con un superintendente o con su esposa y le cuenta un montón de cosas de su vida a una persona que prácticamente no conoce de nada, pero sencillamente porque, como hemos dicho, mostró cariño y mostró interés personal. Pues sería bonito también que dentro de la congregación, que nos conocemos más, pudiéramos hacer lo mismo. Muy bien. Hermano Antonio. Pues el Sofonías 3:17 seguramente que le animaría mucho a este hermano, cuando dice que Jehová tu Dios está en medio de ti, como poderoso salvará, se alborozará sobre ti con regocijo, se hará silencioso en su amor, estará gozoso acerca de ti, gritos felices. De verdad, un texto que al leerlo uno tiene que animarse. Solo quería hacer un poquito de comentario adicional, que no es necesario ir a una cafetería para animar a un hermano. Seguramente tiene su motivo. Este hermanito le dijo al anciano, al superintendente de circuito, que tenía mucho que hablar con él, con mucho problema y tal y cual, y el hermano le llevó allí. Precisamente es un detalle de estar sentados y escucharle, quizás estuvo escuchándole 1 hora o 2. Eso es lo interesante, ¿verdad? Muy bien. Así, más ideas, ¿verdad?, que tenemos en las que podemos dar ánimo. Leemos el siguiente párrafo, párrafo 18. ¿Qué aprendemos de los ejemplos de Henry y Marte, mencionada en el párrafo 11? Que todos podemos ayudar a quienes necesitan ánimo. El rey Salomón escribió: una palabra a su tiempo apropiado, oh, cuán buena es. Y también dijo que el brillo de los ojos regocija el corazón y que un informe que es bueno engorda los huesos. Si vemos que alguien está decaído, ¿qué podemos hacer? Tal vez podamos leerle la atalaya o información de nuestra página de internet. Por otro lado, Pablo escribió: sigan enseñándose y amonestándose o animándose unos a otros con salmos, alabanzas a Dios, canciones espirituales con gracia, cantando en sus corazones a Jehová. Como vemos, cantar juntos canciones del reino también puede hacernos sentir mejor. Pregunta la parte A. ¿Qué dijo el rey Salomón? Hermano Marco. En el Proverbio 15:23 dice que una palabra al tiempo apropiado, que buena es. Entonces esto lo podemos aplicar a la hora de venir a la congregación y ver a los hermanos decaídos, cómo dedicarle nuestro tiempo puede fortalecerles. Muy bien. Hermana Mari Carmen. También nos dice otras cosas que podemos hacer, como leerle la atalaya, buscar información en nuestra página de internet, incluso hasta cantar con él canciones del reino, canciones animadoras que le pueden ayudar a levantar ese ánimo cuando esté decaído. Y de hecho muchas veces cuando cantamos canciones en las reuniones o en las asambleas y son canciones que nos llegan al corazón por cómo estamos, la verdad es que eso nos fortalece, así que son sugerencias muy buenas que podemos aplicar en nuestra vida con los hermanos. Muy bien. Hermana Esperanza. Por experiencia personal, lo que sí es cierto es que también cuando estamos pasando por situaciones difíciles, aparte de venir a la reunión, hermanos que te invitan o nos invitan a pasar un ratito juntos en su casa o en la tuya o en la nuestra,
eso es algo que también ayuda mucho, porque la verdad es que ahí uno te expresas a lo mejor con cosas que te están pasando, pero que solamente esto pasa cuando estás con hermanos que, no sé, como más en la intimidad. Buena idea, muchas gracias. Hacemos la parte B. Dice, ¿qué sugirió el apóstol Pablo? Hermana Liliana. Él dijo que sigan enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, alabanzas a Dios, canciones espirituales con gracia, cantando en sus corazones a Jehová. Entonces, como vemos el efecto que puede tener también las canciones del reino, también puede ayudar a los hermanos y a todos nos puede ayudar a sentirnos mejor. Excelente. Vemos ahora la forma práctica y lo tenemos aquí en una ilustración. ¿Qué comentarios podemos dar? Vemos dos escenas diferentes. Quizás nos paramos en la primera. Una hermana joven con una hermana mayor. ¿Quién quiere comentarla? Hermana Keila. Pues se ve como esta hermana joven ha apartado tiempo para pasarlo con esta hermana. Quizás hayan salido juntas a dar un paseo, predicar o hacer algunas compras. Son cosas sencillas, pero estos detalles pequeños pues enriquecen la vida y se ve que la hacen feliz y la fortalecen a la hermana porque se ve su rostro con satisfacción y alegría a ambas. Excelente. Tenemos otra ilustración más. ¿Quién quiere comentarlo? En este caso ya es un joven con un hermano mayor. Hermano Conde. Ahí se ve un hermano con el cancionero y está cantando con un hermano. Esto tiene un precedente bíblico cuando el apóstol Pablo y a Silas le pusieron en el cepo, en la parte interior de la prisión. Dice que cantaron en voz alta y los presos les oían. Por lo tanto, si llegamos a cantar con un hermano, esto anima mucho, porque las letras, especialmente las letras que tenemos ahora, son muy, muy entrañables y bueno, nos podemos acercar así a los hermanos. Bueno, una buena idea a tener en cuenta, hermana Fanny. Y hermanitos tan mayores, a veces ya a la vista no ven bien, pobrecitos, no pueden apenas leer. Entonces, qué bonito que un joven pues dedique de su tiempo, que podría estar divirtiéndose u otras cosas, a visitar al hermano mayor, quizá leerle la Biblia, que la tienen abierta, o el texto del día, con el folleto examinando. Y sin duda, pues esto puede animar a los hermanos, sobre todo a los mayores, sobre todo a los que viven solitos, porque así disfrutan de un rato de compañía espiritual. Excelente. Hermano Antonio. Pues que en las fotos vemos las dos maneras que hemos aprendido en el párrafo que se puede animar con una sonrisa, sonriendo los dos y cantando cánticos de alabanza. Ahí están las dos ideas. Muy bien. Hermano Pedro Luis. Y en cuanto a las canciones, se me ocurre mucho la importancia que se está haciendo al preludio musical que hay en las asambleas, lo cual hemos visto, los que hemos tenido en la asamblea regional, que es muy emocionante ver coros de hermanos, tanto trabajo, incluso cuando dice canciones alegres, hemos visto que incluso hay danza en las canciones. Quiere decir que es un momento pues para hacernos sentir mejor todos, cantemos mejor o peor. Sin duda. Así, eso es algo que está al alcance nuevamente de todos, ¿verdad? Todos podemos ayudar. Lo habéis remarcado muy bien. Pues leemos el último párrafo que tenemos para hoy, párrafo 19. Mientras más se acerca el día de Jehová, más importante será que nos animemos unos a otros. Por eso, obedezcamos siempre este consejo del apóstol Pablo. Sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros, así como de hecho lo están haciendo. Pues muchas gracias te damos, hermano Pedro Luis, por la excelente lectura que has hecho. La pregunta del párrafo 19 dice, ¿por qué será cada vez más importante que nos animemos unos a otros y qué debemos hacer? Hermano Domingo. Mientras más se acerca el día de Jehová, más importante será que nos animemos unos a otros. Muy bien. Hermana Paquita.
Así que, como dice el apóstol Pablo, lo que tenemos que seguir haciendo todos es seguir consolándonos unos a otros y edificándonos unos a otros, así como, de hecho, lo están haciendo. Muy bien. Pues hemos abarcado muy bien toda la información y ahora, como colofón, hacemos las preguntas de repaso final. Según dijo Pablo, ¿por qué debemos animarnos los cristianos unos a otros ahora más que nunca? Hermana Seila. Pues en el texto temático de Hebreos 10, 24-25, Pablo decía que debíamos darnos este ánimo y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca. Él habla del día de Jehová que vendrá pronto y es un día inspirador de temor en el que tendremos situaciones difíciles de pasar y pasaremos tribulaciones, así que todos vamos a necesitar ánimos de parte de la congregación. Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿quiénes necesitan ánimo en la actualidad? Hermano Ismael. Pues hoy en día son los hermanos que hacen grandes sacrificios en su vida para dedicarse su vida plena a Jehová, que pueden ser, por ejemplo, los misioneros, betelitas o superintendentes de circuito. Muy bien, un ejemplo. ¿Hay más hermanos que necesitan ánimo? Hermana Puri. Pues aparte de todos estos hermanos que han mencionado ya, pues todos necesitamos en un momento o en otro ánimos. Muy bien. ¿Algún grupo que queramos destacar en particular? Hermana Estrella. También no olvidemos los hermanos que mantuvieron fiel aparte de las persecuciones que han tenido. Y también no solo eso, los hermanos que a pesar de la mala salud que están pasando y siguen manteniendo fiel. Muy bien, y podríamos seguir, ¿verdad?, con un largo etcétera. ¿Quiénes pueden dar ánimos en la congregación? Hermana Rosa. Todos podemos dar ánimo si somos observadores y así animarnos unos a otros a ser fieles a Jehová. Muy bien. ¿Y qué podemos decir particularmente de los jóvenes, jovencitos y de los padres? Hermana Fanny. Pues hemos visto que es bueno que los padres den un buen ejemplo a los hijos en cuanto a mostrar interés en hermanos que necesiten, y ese entrenamiento pues puede llevar a lo que hemos visto en la fotografía, que una niñita se da cuenta de que un hermano está solito, mayor y triste, que la silla estaba vacía, quizá ha muerto su cónyuge, y cómo la niña después de la reunión se ha dirigido a él a animarlo. Muy bien. Así como conclusión, hemos abarcado muy bien, es de la máxima importancia, ¿verdad? El fin es inminente, tenemos que animarnos más que nunca. Hemos visto que las sugerencias que se nos han dado son muy sencillas: cariño, compasión, compartir sentimientos. Incluso si fuéramos hipertímidos, nos costara mantener una conversación, pues algunas de las sugerencias que se nos han mostrado se nos ha remarcado y hemos visto que están también a nuestro alcance. Así, hagámoslo. Estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos y brindemos ayuda práctica cuando sea necesaria. El resultado será que estaremos preparados para aguantar las pruebas que ahora estamos afrontando, cada uno de nosotros, y particularmente la gran prueba que se avecina, la gran tribulación. Pues muchas gracias a todos por la excelente participación. ¿Alguna mano se ha quedado sin comentar? Disculpas, pero se agradece el esfuerzo por levantar la mano. Pues ya vamos a poner fin a nuestra reunión. Para ello, si podéis hacerlo, pues podríamos ponernos en pie para entonar una canción. La canción es la número 87. El tema, ven a recibir ánimo. Y nuevamente tenemos la misma cita, Hebreos 10, 24 y 25. El hermano Óscar Martínez nos dirigirá en oración.